Este audio está hospedado en iVoox.com y es propiedad de su autor. iVoox.com es el audioquiosco gratuito de radios y podcasts en español. Nacemos y morimos. Esa es la síntesis llevada al extremo de cualquier biografía. Un paréntesis que se abre con el nacimiento y se cierra con la muerte. Si hubo algo antes o habrá algo después, no lo sabemos, al menos con certeza. Dentro de ese espacio entre dos incógnitas transcurre nuestra existencia. Una suma de pequeños y grandes acontecimientos, de anhelos y decepciones, de penas y alegrías que constituyen eso que llamamos vida. El tema es hoy como siempre ha sido. No nos conformamos con vivir ese paréntesis. Nuestro conjunto de recuerdos, de experiencias, de sentimientos, nuestro yo en suma, se niega a diluirse en la nada. Sin embargo, cada noche nos entregamos al sueño sin recelo. ¿Por qué no entregarnos igual a la muerte, a ese sueño sin ensueños? Algo en nuestro interior se revela ante esa idea. No queremos morir. No queremos atravesar esa drástica barrera por miedo a que después no haya nada. Si tuviéramos la seguridad de que, como muchos creen, la muerte es solo un tránsito a otra vida diferente, todo sería distinto. La pérdida de nuestros amigos y parientes sería solo temporal y viviríamos con el consuelo de un futuro reencuentro. Y respecto a nosotros mismos, el miedo se reduciría a la enfermedad o al dolor que nos lleven a esa frontera entre esta vida y la otra. Las religiones que hemos construido a lo largo de decenas de millares de años se basan en esa necesidad de trascender, pero la visión que nos ofrecieron y ofrecen del otro mundo está hecha a la conveniencia de las castas sacerdotales y de espaldas a la dignidad, incluso al sentido común. El objetivo no es otro que la vida después de la muerte quede condicionada a la sumisión, al cumplimiento de unas normas que según las circunstancias son mudables, incluso contradictorias. Cada cual es libre, o debiera serlo, de querer en lo que quiera. Por eso no vamos a ocuparnos del después desde un punto de vista religioso, entre otras razones porque ni siquiera estamos seguros de que ese después exista. Lo vamos a hacer desde toda la objetividad posible, no aportando pruebas, pero sí experiencias y testimonios de personas que parecen señalar que algo hay después de la muerte. Se le puede dar el crédito que se quiera, pero deben tener en cuenta que se trata de personas que nada ganan relatando sus vivencias, si acaso el prestar un poco de alivio o disminuir la angustia o el temor de aquellas personas que han perdido un ser querido o que están ellas mismas a punto de cruzar esa barrera entre este mundo y lo desconocido. Las experiencias de personas que han estado clínicamente muertas durante unos segundos o unos minutos, o que se han encontrado en trance de muerte inminente, son ya populares. Todo el mundo ha oído hablar de ellas desde que en 1975 apareció el libro Vida después de la vida del Dr. Raymond Moody y enseguida el primero de la doctora Kubler-Ross, la más destacada investigadora en ese campo. Ellos abrieron camino a innumerables libros que recogían experiencias similares. Personas que en esa frontera entre la vida y la muerte habían visto y sentido lo que es
o podría ser, la antesala del otro mundo. Vivencias en su mayor parte inefables, pero extraordinariamente hermosas para los que las han experimentado. No estamos refiriéndonos a pruebas concluyentes, insisto en ello, sino a testimonios personales. Puede que, como los materialistas sostienen, todo termine aquí, en un cementerio cualquiera, sin un después, y que experiencias como las que acabamos de escuchar solo sean alucinaciones consoladoras fabricadas por nuestro cerebro, aunque lo cierto es que muchos psiquiatras no compartimos esa explicación por considerarla ramplona y cargada de prejuicios. Dejémoslo en tablas por el momento y vayamos a otro tipo de testimonios, los más antiguos y populares, los que se refieren a fantasmas. Su simple enunciado pone en guardia a la mayoría de la gente. Se ha hecho tanta literatura con el tema, se les ha cargado con tintes tan siniestros, asociándolos a maldiciones, asesinatos o suicidios, y vinculándolos a viejas abadías, castillos sombríos y otros románticos escenarios, que la primera reacción es de escepticismo. Sin embargo, los relatos que por la calidad de los testigos o por las circunstancias pueden considerarse auténticos no tienen nada de espeluznantes. Ciertamente se trata de experiencias subjetivas y pueden creerse o no, pero en los dos casos que conoceremos a continuación, de cuya autenticidad no tengo duda alguna, los testigos no estaban sugestionados y fueron plenamente conscientes de lo que sucedía. Pues fue un mes de agosto en un pueblo de la provincia de Albacete que se llama Tobarra, donde tenemos una casa a la que, bueno, la compró mi padre cuando yo tenía 1 año. Mi padre había muerto el mes de diciembre anterior y yo fui a pasar mis vacaciones de verano allí a Tobarra. Era una madrugada, pues yo supongo que serían sobre las 5:30 o por ahí las 6, porque estaba amaneciendo. Tenía entonces una gata preciosa, una gata negra, que era muy arisca, muy rara, muy extraña, y que conmigo pues era una especie de pasión la que tenía tremenda, y era una prolongación mía. Y dormía a los pies de la cama mía. Y era muy tranquila cuando estaba conmigo, y esa madrugada de pronto empezó a maullar desesperadamente y a bajarse de la cama e irse hacia la puerta de la habitación. Y eso ocurría pues cuando la gata tenía necesidad de salir o tenía ganas de irse ya por el campo o algo así. Y entonces, bueno, pues me bajé a regañadientes, desde luego, de la cama, bajé las escaleras, le abrí la puerta de la calle y, bueno, pues al abrir la puerta de la calle la gata se quedó parada dentro de la casa. Entonces le empujé con el pie para que se fuera, la gata no me hizo caso, la cogí, la saqué, y cuando iba a cerrar la puerta, la gata entró y se subió las escaleras corriendo. Y bueno, pues nada, creo que me bebí un vaso de agua, creo recordar que me tomé un vaso de agua y subí pues absolutamente despejada, pero pensando que esas no eran horas decentes de levantarme, y me fui con la intención de a ver si podía dormirme. Entonces pues me tumbé en la cama, la gata se había subido a los pies de la cama, como siempre, y yo por norma cuando me tumbo en la cama cierro los ojos, no me quedo con los ojos abiertos. Cerré los ojos y de pronto vi a mi padre. Lo vi un poco sentado, pero el nivel donde estaba sentado era un poquitito más alto que el nivel de la cama. Estaba en un sillón de mimbre, su sillón de mimbre, el sillón de mimbre que ya no existía en la casa. Y entonces, pues, claro, inmediato, abrí los ojos. Abrí los ojos, seguía, y estaba mi padre, estaba más joven, más claro. Cuando le empiezas a ver, tienes los ojos cerrados. Sí.
los abres y sigues viéndole Exactamente igual. exactamente igual, es decir, como si la imagen, no sé, se estuviera formando en tu cerebro o la imagen, al no tener nada que ver con lo físico, tus párpados cerrados no fueran obstáculo para que se viera, ¿no? No era un obstáculo, pero es que cuando yo lo estaba viendo, mi padre no era una imagen eh, mm, diferente de cómo te estoy viendo a ti ahora. ¿Cómo lo viste? ¿En tres dimensiones, tangible, como corpóreo? La sensación era absolutamente corpórea, no había nada de fantasmagórico en absoluto en él. Solamente que mi padre pues parecía que tenía unos años menos, que tenía, pues yo qué sé, la impresión era de unos 50 años y mi padre tenía casi 80 cuando falleció. ¿Y te dijo algo? Pues yo me lo quedé mirando y fíjate tú, sí le podía haber preguntado cosas, porque lo lógico y lo natural es que en una circunstancia así yo le hubiera preguntado, ¿qué hay después de esto? ¿Dónde estás? No, le pregunté, ¿qué quieres, papá? Y en ese momento me contestó, cederte el puesto. Y en ese momento empezaron a aparecer unos círculos alrededor de mi padre, círculos concéntricos que se fueron cerrando y desapareció la imagen de mi padre, totalmente. Y no sé qué me hizo mirar a la gata, tampoco sé lo que me hizo mirar a la gata, pero la gata estaba puesta, en vez de tumbada como cuando yo subí, estaba a cuatro patas y estaba con todos los pelos de punta y las orejas absolutamente para atrás. No tienes ninguna duda, lo que viste fue a tu padre. No fue una imagen fabricada por tu mente ni fue otra cosa, ¿no? Estoy absolutamente segura. Aunque parezca presuntuoso decirlo así, pero estoy absolutamente segura, porque otras veces he soñado con personas que ya habían desaparecido, he creído ver. No, esto fue tan real como que nos estamos viendo ahora mismo tú y yo. Hace ya bastantes años se produjo en España un accidente aéreo que conmocionó al país. Un avión de pasajeros se estrelló en Bilbao y murieron todos los ocupantes. Pero al menos uno de ellos no quiso cruzar definitivamente al otro lado sin antes despedirse de uno de sus hijos. En cierto sentido, fue él mismo quien dio cuenta a la familia de su muerte antes de que se enteraran por otro medio. ¿Te acuerdas, aunque no eras muy mayor entonces, te acuerdas con detalles de lo que sucedió aquella mañana? Sí, lo recuerdo. Pues ese día me desperté, acaba de cumplir 8 años, era pequeño, y no sé muy bien por qué no quise ir al colegio y me inventé pues que estaba enfermo, fingí y tal. Mi madre me puso el termómetro, no tenía fiebre, pero bueno, me dejó ahí en la cama y nada, estaba en la cama, creo que estaba leyendo un cómic, un TVO de Mortadelo y Filemón o algo así, y esperando a que mi madre bajara a comprarme unas pilas para una maquinita esta del Donkey Kong o una cosa de estas. Y nada, estaba en la cama tranquilamente y de repente pues noté algo que entraba por la puerta y giré la cabeza y vi a mi padre. Mi padre pues le vi como pues, vestido como con chaqueta y corbata, como solía ir a trabajar con el maletín y bueno, parecía mucho más joven. ¿Y qué pasó? Entró en la habitación, se quedó pues cerca de la puerta, no entró hasta la cama, se quedó con cierta distancia y entró con una sonrisa y una sonrisa enorme, o sea, que a mí, no sé, me llenó, me quedé mirándole pues atónito, o sea, feliz, o sea, sonreía con él y me sentí muy bien, o sea, me sentí fenomenal. Era como que no le pregunté nada, o sea, fue como una comunicación sin palabras. Cuando entró en la habitación, cuando tú volviste la cabeza y lo viste, su aspecto, aparte de ir vestido pues como él solía ir vestido y estar irradiando esa paz o esa sensación que te dio a ti de bienestar, ¿no? ¿Lo veías como me estás viendo a mí? Lo veía sólido,
O sea, no era transparente ni veía lo que había detrás. O sea, en ese sentido sí que era sólido. Y sí, yo creo que lo hubiera podido hasta tocar. Lo que pasa es que me quedé en la cama. No tuve necesidad de acercarme siquiera. Y le veía pues con esa sonrisa increíble y como con una luz un poco extraña, ¿no? No sé si era tanto la luz o lo que irradiaba, los sentimientos que me hacía tener. Y tú hasta ese momento no sabías nada de nada. Pero cuando pasó eso, cuando le viste, supiste que estaba muerto. No, lo supe justo cuando desapareció, cuando se fue. Y entonces toda esa emoción, todo ese sentimiento positivo que me había transmitido, pues entonces ya me di cuenta de que algo malo había pasado. Ni siquiera llegué a pensar en la muerte, pero vamos, era bastante probable. Y luego pasó mucho tiempo hasta que supiste de la muerte de tu padre, del accidente. Pasaron como un par de horas o algo así, que llamó mi tío desde Bilbao. Y bueno, yo estaba en mi cuarto, pero oí la conversación. Me acuerdo que mi madre dijo una frase que dijo: con estas cosas no se juegan, no se pueden hacer este tipo de bromas, una cosa así. Pero de todas formas se me ocultó el hecho hasta ya muy por la tarde, casi noche. Me llevaron a casa unos tíos, luego mi madre me dijo que había habido un accidente, que estaba en el hospital y todo lo demás. Pero bueno, yo en el fondo sabía que no, que todo eso era mentira. También me contaste en alguna ocasión que tu madre había tenido esa noche una especie de presentimiento, ¿no? De algo, que sintió deseos de apagar el despertador, ¿no? Me contó que se despertó esa mañana, antes de que sonara el despertador, con la idea de apagarlo, para que mi padre perdiera el avión, el vuelo. ¿Y por qué no lo hizo? Pues se lo ha preguntado muchas veces, pero no sé, decidió que si tenía que ser así, tenía que ser así. No quería interferir en los acontecimientos. Y tú no tienes ninguna duda, Gonzalo, ¿viste realmente a tu padre? Sí, o sea, a lo largo de los años pues, yo he intentado racionalizarlo, pensar que era una proyección mental, pero claro, no, llega un momento que no, por muchas cosas que pienses, no, o sea, yo vi lo que vi y no era una proyección mental porque yo no sabía, no podía saber que había fallecido en el accidente. Ni siquiera sabía que había habido un accidente. Bueno, pues muy bien, Gonzalo, muchas gracias. ¿Qué hacer con testimonios así? Y son innumerables, aunque la mayoría de sus protagonistas jamás lo contarían en público por miedo a no ser comprendidos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo alguien supuestamente inmaterial, puede hacerse visible? ¿Es posible que todos recibamos ese tipo de visitas y por alguna razón especial solo unos pocos puedan verlas? Tal vez sea una especie de don, una capacidad psíquica que en determinadas circunstancias les permite vislumbrar, percibir lo que desde el otro lado penetra en este mundo. Una capacidad que en algunas personas no es transitoria, sino prácticamente habitual. Personas dotadas de eso que llamamos mediunidad. En el capítulo dedicado a la sanación tuvimos oportunidad de conversar ampliamente con Daniel, un sanador espiritual que a su capacidad une una gran dosis de sensatez. Como otros sanadores espirituales, se considera un simple medio para que a través de él actúen fuerzas o seres del plano espiritual. Esa cualidad de medium le lleva también a recibir impresiones, incluso mensajes, de los familiares fallecidos de sus pacientes. Algo que, aun estando convencido de que la muerte no es el final, vive con cierto recelo. Daniel, seguimos abusando de ti. Cuando hablábamos de sanación, tú insistes, enfatizas lo de sanación espiritual y hablas de la comunión o de la comunicación, el canal con otros planos espirituales. Pero también, como ya nos conocemos y hemos hablado en otras ocasiones, sé que tú mismo sirves de canal a veces para que se establezca una comunicación entre personas
que han fallecido y sus familiares. Aparte de eso que nos lo vas a contar si te apetece, sí me importaría primero saber cuál es tu opinión. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Se acaba todo o se inicia una etapa diferente? No, para mí la muerte simplemente es un nuevo nacimiento, es el regreso al verdadero hogar. ¿Esa opinión es una opinión planteada como creencia o en tu caso está fundamentada en las experiencias que has tenido? Primero como creencia y segundo en las experiencias que he tenido y otras personas han tenido. Bueno, pues cuéntanos un poco de esas experiencias. Bueno, la cuestión de Centre Canal es un poco una cosa fortuita, ¿no? No lo llevo nada bien, me crea mucha angustia, me da pánico cuando una persona quiere establecer contacto porque nunca sé lo que va a suceder y si sucede muy bien, pero si no sucede, pues quizás esa persona se vaya con más angustia de la que ha venido. Y bueno, simplemente pues al hacer a veces las sesiones de sanación espiritual, en la entrevista con el paciente, he tenido percepciones, he visto pues como la imagen de una persona que se identifica, que da su nombre. Pero eso, ¿cómo lo ves? ¿De otra manera diferente a como estás viendo ahora? Cada vez es diferente. A veces puedes ver una persona como en 3 dimensiones, pero ves que no es de carne y hueso. A veces ves simplemente una luz que se está moviendo. Pero dentro del sitio donde estás. Sí, sí, como tú y yo estamos ahora, pues por ejemplo aquí, ¿no? Podría ocurrir. A veces no veo nada, pero oigo. Otras veces como si viese películas en la mente. Entonces le pido permiso a la persona que tengo delante y digo, estoy percibiendo una entidad espiritual, ¿te apetece entrar en comunicación? Entonces pido a esa entidad espiritual que, yo le digo que se moje. Si es realmente un espíritu y es un espíritu que está vinculado a esta persona, mójate, da pruebas de que eres tú, porque creo que es muy fácil decir, pues estoy bien, tengo mucha paz, todo es muy bonito, sí, de acuerdo. Pero primero da señales de que eres tú realmente. Entonces, pues si en su cuerpo tenía alguna cicatriz, pido que me enseñe la cicatriz, que me enseñe hobbies que tenía, que llame a la persona por su nombre íntimo, que me diga quién está con él en ese otro plano. Entonces a veces dan nombres de otros seres que han fallecido, que son de la familia, y muchas veces dan información que ni la misma persona que tengo delante conoce. Luego va a casa y pregunta pues a la madre, al abuelo, corrobora la información. ¿Y experiencias de esas has tenido muchas? Últimamente sí estoy teniendo varias. Ha sido una cosa que no controlo, no sé por qué se han disparado. Y hay personas que me llaman para tener estas experiencias y me da mucho pánico. Porque es una cosa que se escapa totalmente de mi control. Y por ejemplo, ayer vino una persona a charlar conmigo, hace 2 meses que falleció su marido, y apareció el marido y se impuso que quería comunicarse y comunicó durante unos 3/4 de hora, dando un montón de informaciones íntimas de su esposa y de él, luego hablando de los niños, hablando de las próximas celebraciones. Luego, ¿qué cuentan? Generalmente cuando se comunican, ¿para qué es? ¿Para hacer recomendaciones? ¿Para que se tranquilicen? Primero se comunican para decir, no estés triste, no llores, estoy aquí aunque no me veas, no me sientas, pero esto continúa. Esta separación es momentánea, no es para siempre. Primero es eso, dar tranquilidad, dar una certeza de que existe algo más que la vida material. Y luego lo que pretenden es que haya un cambio a nivel moral en la persona, porque no te puedes quedar simplemente en la fenomenología de contactar con el espíritu, de poder tener una conversación, de que se demuestre que hay algo más, sino eso quiere decir que tiene que haber una implicación. Esa implicación es que nos comprometamos a un progreso espiritual, en el plano que estemos, tanto en el plano de la materia como en el plano espiritual. Que aprendamos a ser mejores, que demos más importancia a los sentimientos y que en general que tengamos más amor en nuestras vidas. Parece que nuestros muertos queridos están ahí,
cerca de nosotros o en algún lugar desde el que vienen a visitarnos. Si es así, resulta inevitable pensar que cuando cada uno de nosotros atraviese la frontera de la muerte, seguirá viviendo, de otra forma, pero viviendo. La cuestión ahora es que si la muerte no es el final, lógicamente el nacimiento no es el principio. Lo que es tanto como afirmar que antes de nacer en este mundo ya existíamos. ¿Pero dónde y haciendo qué? Miles de millones de personas están convencidas de que reencarnamos con la finalidad de aprender y así irnos perfeccionando espiritualmente. Incluso en el Antiguo Testamento se afirma explícitamente la realidad de la reencarnación, y también los primeros cristianos creyeron en ella. Apenas quedan unos minutos para hablar de ello. En otra ocasión lo haremos con detenimiento. Merece la pena, porque en estas últimas décadas la reencarnación ha experimentado un nuevo impulso. Y no desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista psicológico. Cada vez son más los psicoterapeutas en Estados Unidos y en otros países que buscan la causa de trastornos psíquicos de sus pacientes en traumas experimentados en vidas anteriores. El medio, salvo en los contados casos en los que la persona recuerda espontáneamente secuencias de otras vidas, es siempre el mismo: la hipnosis regresiva. Denostada en unas épocas y ensalzada en otras, el hecho es que la hipnosis se ha mostrado como un método eficaz de ayuda para muchos problemas psíquicos y psicosomáticos. Irás bajando, irás retrocediendo en el tiempo, más allá del tiempo y del espacio actual. Quiero que regreses a otra época, a otro lugar, quizá a otro país, a otra personalidad. Olvídate de todo, duerme, descansa. Tu subconsciente escucha mi voz y va a hacer que retrocedas a alguna fecha, alguna experiencia, alguna latitud cultural que tenga que ver algo con el eje de tu búsqueda personal o con algunos problemas que tú quieras resolver en tu vida actual. Muy bien. El paso siguiente es sugerirle que retroceda aún más, que busque en su memoria inconsciente escenas o situaciones de una posible vida anterior. De tener éxito, a partir de ese recuerdo se van ampliando detalles que pueden permitir deducir quién fue y en qué época y lugar vivió esa otra vida. ¿Qué está pasando? Azul, descansa, dime todo lo que está pasando. ¿Se está muriendo? Que se muere. ¿Quién se muere? Jose. Jose. ¿Qué relación guardas tú con Jose? ¿Es algo tuyo? No, ¿No sabes quién es? no lo conozco. No lo conoces. Solamente sabes que lo estás viendo y que se está muriendo. Muy bien, dime. ¿Qué pasa? ¿Qué más? ¿Sucede algo ahora? Ahora ese niño que lo salve, por favor. Ciertamente, la hipnosis regresiva no pretende ser una prueba concluyente de la reencarnación, pero no es menos cierto que en ocasiones los datos obtenidos de esa posible vida anterior han sido verificados en archivos o con el testimonio de otras personas. Incluso, si esa vida anterior se desarrolló en otro país, la persona en trance hipnótico es capaz de expresarse en ese idioma, aunque en su vida actual no tenga el menor conocimiento de él. Algo difícil de explicar si no se admite la hipótesis de la reencarnación. Bien, parece que ese paréntesis que se abre con el nacimiento y se cierra con la muerte es solo eso, un paréntesis. Es posible que hayamos vivido antes, y desde luego hay muchos datos y testimonios que indican que seguimos viviendo después. En todo caso, es algo que todos, absolutamente todos, sabremos cuando llegue ese momento.
Entre tanto, creemos que hay razones suficientes para no esperarlo con temor y sí con esperanza.